Eli Roth es un actor y director a quien vengo siguiendo desde que estrenó en el 2005 la película Hostel, que si bien es cierto es una cinta bastante gore y cruda, cuenta una historia que te atrapa más allá de aquellas escenas que no todos pueden tolerar. El punto es que no es su primera cinta de este tipo, antes dirigió Cabin Fever y posteriormente The Green Inferno, Aftershock y produjo varias otras más. Sin embargo, Knock Knock es probablemente una de las películas que más dejó de que desear de este director y es la que quiero comentar hoy. Knock Knock, conocida también como El lado oscuro del deseo, fue también una suerte de remake de las películas Las Sádicas del año 1977 dirigida por Peter Traynor. La película tuvo un reparto interesante. Keanu Reeves, Ana de Armas y Lorenza Iso interpretan a los personajes principales de Evan, Bell y Génesis. La película nos narra la apacible y aparente perfecta vida del arquitecto Evan, quien se queda solo en el Día del Padre. Su esposa e hijos lo deben dejar solo para visitar a la familia, ya que él tiene demasiado trabajo por hacer, y tiene que recibir a su fisioterapeuta para atenderlo de una lesión. De pronto, en medio de la noche, dos bellas chicas empapadas por la lluvia aparecen en la puerta de su casa pidiendo ayuda, para luego seducirlo hasta concretar un momento de lujuria por partida triple en la ducha. Y es que los personajes de las chicas tienen un poder de seducción que a este esposo y padre de familia se le hace imposible de resistir. Lo que pasa la mañana siguiente ya nos empieza a generar más preguntas, interrogantes que no se resuelven en la película y que la tornan inevitablemente aburrida y sin sentido. A la vez que irritable, el mismo Keanu en la actualidad trata de dejar su participación en Knock Knock en el pasado, y es que una cosa es cierta, el gancho principal para atraer público a los cines en su año de estreno fue la belleza de Ana de Armas y Lorenza Iso, no nos vamos a engañar. ¿Cuáles fueron las motivaciones de las chicas? Esa es la principal interrogante que se mantiene a lo largo de la película. Los diálogos, que por cierto se vuelven cansados, repetitivos y en lugar de ayudar al desarrollo de la historia, no aportan información sobre los personajes, sobre todo en relación a Bell y Génesis, pues más allá de sus deseos de placer de una noche con Evan, no se entiende claramente cuál es su real intención o qué las empuja a hacer lo que hacen, pero hay sutiles detalles que sugieren algunas cosas. Ambas chicas ponen en duda su fidelidad y lo acusan directamente de ser un abusador de menores, mintiendo al decir que son menores de edad, lo cual posteriormente sabemos que no es así. ¿Sería posible que las chicas hayan sido abusadas en algún momento de sus vidas y esto haya desatado este tipo de conducta? Puede que sí. Podría ser también que sean chicas despechadas por novios infieles o malas experiencias amorosas y eso en conjunto con una predisposición a la locura tengan esta conducta retorcida y criminal. El problema es que a nosotros, los espectadores, nunca se nos da algo claro al respecto para sacar nuestras propias conclusiones. Conductas absurdas y decisiones absurdas. Entendemos que los personajes de Bell y Génesis no están bien de la cabeza. El comportamiento infantil en personajes antagónicos puede ser efectivo hasta cierto punto en películas de este estilo, pero no es el caso, ya que en mi opinión, Eli Roth llevó a estos personajes al absurdo e incluso hasta lo insoportable. No es un error decir que uno queda prendado de la película por su estética visual, porque la tiene, pero también uno queda enganchado a la historia por la belleza de ambas actrices, y tener a un actor de la talla de Keanu es también un gancho para ver la cinta. Sin embargo, esto no basta para salvar a Knock Knock, ya que incluso desde antes de su primera mitad empieza a desmoronarse. El personaje de Génesis parece tener una personalidad más oscura y ruda. Por otro lado, Belle parece más coqueta y aniñada, pero ambas seductoras y juguetonas. Sin embargo, un tono de seriedad pudo haber equilibrado las cosas. Risas y vandalismo sin más hacen que uno pueda llegar a perder la paciencia, y ni qué decir de Evan, quien pudo haber reducido a las mujeres sin mayores problemas. Por más que los ataques físicos sean sorpresivos en la película, realmente en Knock Knock no llegan a ser convincentes. Y quiero mencionar una escena que retrata bien las acciones ilógicas que ocurren en varios momentos de la película. El asistente de la esposa de Evan, viéndolo maniatado en la silla dentro de una habitación, en lugar de liberarlo de las sogas, lo deja solo para ir en busca de las chicas. ¿Por qué primero no lo ayudó? Puede parecer algo tonto, sin embargo, una decisión tan absurda te saca por completo de la experiencia e incluso te lleva a pensar que este destino fatal del susodicho asistente lo tiene bien merecido. Por más que la situación no dé pie a pararse a pensar qué hacer, sino que debes actuar casi por acto de reflejo, no te puedes lanzar a la boca del lobo tan fácilmente, y repito lo dicho antes, estas cosas te sacan de la experiencia y hacen poco creíble lo que va ocurriendo en la historia. Un intento de Keanu Reeves por levantar la película. Hay una escena en la que se nota el esfuerzo de Keanu por darle dramatismo a la historia. Al estar maniatado, descarga toda su ira y frustración tratando de hacer entrar en razón a las mujeres. Ana de Armas llega a derramar una lágrima, pero vuelve a meterse en su personaje rápidamente. Al menos yo lo vi así. Fue un breve momento, un chispazo, pero que no bastó para encaminar la película. ¿Y Eli Roth nos trata de decir algo?
Está claro que tras ver a estas chicas torturar por mero placer al personaje de Keanu, hay algo que nos intenta decir, pero también el mensaje puede tornarse ambiguo y confuso. En primer lugar, la película te grita en la cara: no seas infiel, ten cuidado con tus redes sociales y no confíes en extraños. Sin embargo, es muy evidente que el guión desarrollado por el propio Eli tiene muchos agujeros que merman demasiado la premisa inicial, que de hecho suena muy interesante. En un video anterior de la película La última casa a la izquierda mencioné un subgénero del cine de terror. Me refería al conocido Home Invasion, en las que básicamente el villano ataca a la víctima en su propia casa. Knock Knock encaja perfectamente en ese género, y retomando lo dicho antes acerca de las motivaciones de los personajes, puede ocurrir que cuando todo transcurre en un solo lugar y aparentemente no hay mucho que ver en pantalla, se pueden contar historias muy buenas, que no es el caso en esta película. Funny Games del 2006 es un excelente ejemplo, es una de mis películas favoritas de siempre, dicho sea de paso. Y si de terror hablamos, The Strangers es otra película que aborda esta temática con un tono serio, como Funny Games. Con esto no quiero decir que un toque de humor ácido sea malo dentro de la historia, pero si la intención de Eli Roth con Knock Knock fue la de causarnos incomodidad y tensión al máximo, el resultado fue fallido por lo ya expuesto anteriormente. Si de desarrollo de personajes hablamos, no hace falta grandes recursos o escenarios fastuosos para narrar una buena historia. Quiero hacer aquí una mención especial a la película Wind Chill, Escalofríos en español, película de suspenso sobrenatural estrenada en el 2007, protagonizada por Emily Blunt, dirigida por Gregory Jacobs y producida por George Clooney. Casi toda la película se desarrolla dentro de un auto y es realmente buena, escalofriante y con sutiles toques dramáticos. Es una pena que no sea tan conocida esta película, pero es un buen ejemplo sobre cómo una película sin necesidad de gran presupuesto y locaciones espectaculares puede hacer que enganches con la historia y sus personajes. Volviendo a Knock Knock, en una entrevista Eli Roth hizo mención a Funny Games y The Strangers como cintas que lo inspiraron para dirigir Knock Knock, por lo que es extraño que la historia haya sido tan mal ejecutada. También quiero decir que el propio Eli Roth declaró que su película es un reflejo del peligro de internet, las redes sociales y el exponer nuestra privacidad en el ciberespacio. Así que, respondiendo a la interrogante planteada antes, la respuesta es sí. Eli Roth buscó mezclar todos estos elementos para narrar esta historia de tortura y seducción. El problema es que tomar varias ideas buenas no es suficiente para obtener un buen resultado, y lo vemos claramente en esta película. Hay muchas cosas que no se resuelven, y escuchando la canción Where Is My Mind de The Pixies en la escena final, con planos del interior de la casa, se nos da a entender que estas señoritas están simplemente locas y ya. Eli Roth sentenció su carrera como director con Knock Knock. Suena duro, pero este director es para muchos mediocre, y esta producción coincidió con otras películas muy criticadas del director, como The Green Inferno y Aftershock, pero personalmente creo que no. De hecho, todavía considero que tiene buena madera de director, y a esto hay que sumar que se ha rodeado de buenas influencias en la industria del cine, como Quentin Tarantino, quien fue productor ejecutivo de la película Hostel de 2005, También trabajó junto al francés Alexandre Aja y, como dijimos al principio, dirigió Cabin Fever en el 2002, la cual fue bien recibida por el público en aquel año. También dirigió el falso tráiler Día de Acción de Gracias para la película Greenhouse, que fue un proyecto de Tarantino con Robert Rodríguez, estrenado en el 2007. Y sumado a esto, en el 2018 dirigió El Justiciero, la cual fue mejor recibida que sus anteriores películas. Se trata de un remake del clásico El Vengador Anónimo, protagonizada por el recordado Charles Bronson allá en el año 1974. No podemos saber todo lo que pasó durante el rodaje de Knock Knock, pero a muchos nos decepcionó. A pesar de todo, puede llegar a ser hasta cierto punto entretenida. De hecho, debo admitir que en el primer visionado me pareció así. Pero no hay nada de terror, no hay nada de miedo, nada de suspenso. Hace poco la pude volver a ver y ya desde otra perspectiva noté las fallas garrafales que la harán pasar al olvido inexorablemente. A pesar de todo esto, todavía siento interés en los futuros proyectos de Eli Roth, pues como dije hace un momento, creo que tiene buena madera de director. Aunque Knock Knock queda solo en una buena intención y nada más. Aunque sigo convencido que la premisa de esta película tiene o tuvo mucho potencial. En conclusión, puedo decir que la escena final de Evan, enterrado con la cabeza afuera, amordazado y viendo cómo su reputación se cae a pedazos en la pantalla del celular, es una interesante alegoría de lo que pasa con esta película de principio a fin. Coméntame si te gustó o no esta película. Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. Te habló Ángel. Hasta pronto.